Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por su amor, por el privilegio de servirle. Me he quebrantado mucho escuchando los testimonios. Le doy gracias a Dios por la pastora Emma, por invitarme a esta línea. Le doy gloria a Dios por todo lo que ha hecho en su vida, en el ministerio, todo lo que Dios está haciendo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la pastora profeta Yuletka, por esa administración antes de predicar, porque de verdad es que necesitamos preparar el ambiente, necesitamos estar en la presencia de Dios. Por eso en esta hora yo declaro la sangre de Cristo sobre cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Por primera vez voy a predicar en esta línea y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son personas que están sedientas de Dios. Yo lo he sentido, he entrado muy poco. Las veces que entro he recibido mucha bendición. Le doy gracias a Dios por este grupo, Señor, que está en este tiempo, en esta línea. Pido, Espíritu Santo de Dios, vengo con temor y temblor delante de ti a traer tu palabra que me has dado, Señor, desde el momento que tu sierva Emma, la pastora y profeta Emma, me invitó. Enseguida vino a mí esta palabra, Señor Jesús, que ha sido para mí de bendición y aún quiero, Señor, activarla en mi vida. Primeramente, tú me has hablado a mí, Señor. Oh Padre Santo, tú quieres que nosotros seamos portadores de tu gloria, Señor. Tú estás buscando una iglesia que porte tu gloria, Señor. Tú estás buscando una iglesia llena de tu presencia, Señor, que alumbre, que brille en un mundo de tinieblas, oh Dios. Padre, te doy las gracias, amado Espíritu Santo. Cuento contigo. Toma mi boca, toma mis labios, toma mi mente, toma mis emociones, oh Dios. Te doy las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios excelso, un Dios que merece toda la gloria, un Dios que merece toda la alabanza. Oh Dios, un día yo te dije, Señor, si tú me usas, ayúdame a nunca robarte la gloria, porque toda la gloria es tuya, Señor. Toda la alabanza es para ti, amado mío. Recibe la gloria, Señor. Levanta tus manos y dale la gloria al que vive, al que reina. No esperes nada del hombre, espéralo de Dios. Espera lo hermoso que viene de Dios, porque Él es un Dios bueno, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos ha sostenido en medio de todas las dificultades. Mira todo lo que hizo Dios con mi hermana Elida en medio de todo, a pesar que como todos fallamos, oh Dios, tú, Señor, eres misericordioso. Tú no olvidas tus misericordias, Padre Santo, porque tú conoces nuestra condición y tú sabes que somos polvo, Señor. Gracias te damos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra de Dios dice en el libro de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y en la oración pude decir la palabra que Dios me dio, que somos portadores de la gloria de Dios. Tú y yo. Aquí hay muchas personas que he escuchado, que dan testimonio, que oran y que son portadores de la gloria de Dios, pero Dios quiere aún llenarnos más, como cantaba en la alabanza la hermana. Está cayendo la lluvia y tenemos que abrir ponernos debajo de esa lluvia, mojarnos, abrir nuestros brazos. Yo me acuerdo cuando pequeña aquí en la costa se acostumbraba que cuando había lluvia, todos nos poníamos, cuando éramos niños, nos poníamos el vestido de baño, la bermuda, lo que sea, y nos poníamos debajo de la lluvia y éramos felices porque el calor se iba. Nos sentíamos refrescados porque aquí el calor es bastante fuerte. Y yo recuerdo que era una felicidad estar bajo la lluvia. El Señor quiere que nosotros estemos bajo la lluvia y el poder de su Espíritu Santo. Habacuc, en el tiempo que Habacuc estuvo como profeta de Dios, un profeta es una persona que está consagrada, que está metida con Dios, que está en una estrecha relación con Dios, atento a oír su palabra, a escuchar lo que Dios quiere, a escuchar lo que Dios dice, lo que Dios habla. Y este profeta
estaba viviendo un tiempo de crisis. La nación de Israel estaba viviendo un tiempo de crisis. Él estaba en la tribu de Judá, la cual fue llevada cautiva por los caldeos. Los caldeos cautivaron al pueblo y el pueblo era maltratado. Y Habacuc sufría, Habacuc lloraba por el pueblo. Y Habacuc decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir estos tiempos? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces uno le dice, pero yo ¿por qué le pregunto a Dios? Yo no tengo por qué preguntarle. Sí se vale preguntarle a Dios. Preguntarle, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Preguntarle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Como lo dijo el apóstol Pablo. Y una cosa es preguntar y otra es cuestionar. Cuestionar es pelear con Dios, es decirle por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro, es discutir y con Dios poner en duda lo que Dios hace, es controvertir con Dios un asunto del cual nosotros no nos tenemos que meter porque nuestro Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Entonces, vemos que Habacuc le preguntaba a Dios, veía toda la situación, pero él nunca se desenfocó. Él siempre estuvo en intimidad con Dios. Él siempre se relacionaba con Dios. Él siempre le hablaba a Dios y Dios le respondía. Porque es que nuestro Dios no es sordo, nuestro Dios no es mudo. Nuestro Dios tiene oídos para oír, tiene boca para hablar, tiene manos para tocar. Él nos toca a nosotros. Yo un día antes de que mi mamá partiera, yo estaba sola en este cuarto, en esta habitación que no es la mía. Y yo estaba aquí sola llorando y sentí que unas manos me acariciaban. Y yo entendí que ya Él se la llevaba. Es lindo sentir las caricias de Dios, el abrazo de Dios. Miren, Habacuc buscaba el significado de Habacuc y algunos dicen que es el abrazar. Habacuc abrazó al pueblo con la oración. Cuando tú y yo oramos, estamos abrazando a nuestro hijo, como decía la hermana, estamos abrazando a nuestro esposo, estamos abrazando a nuestra familia a través de la oración. Encontré que Habacuc tenía posiblemente ese significado de abrazo. Yo le decía, sí, Señor. Él a través de su clamor abrazaba a su pueblo. A pesar de la circunstancia dura que estaba viviendo, él no se desenfocó y por eso Dios le habló y pudo declarar, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Usted va al mar, si ha ido al mar, el mar no está lleno de tierra, el mar no está lleno de piedras, el mar está lleno ¿de qué? De agua, de agua. La tierra está necesitada de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la tierra y el mundo entero espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde se ha multiplicado la maldad en la tierra. Se ha multiplicado de tal manera que uno abre para ver las noticias porque tenemos que verlas para orar, como decía esta mañana en la línea de oración de nosotros, tenemos que escucharlas para orar y son noticias terribles de abuso de un niño de 2 años, de una niña de 2 años, de mortandad, de golpe, todo eso. Ay, yo no quiero oír eso. Tengo que oírlo para ver cómo se está cumpliendo lo que Dios dijo. El Señor avisó que el amor de muchos se enfriaría, que por multiplicarse la maldad en la tierra, el amor de muchos se enfriaría. Eso lo dijo Jesucristo y todo eso se tiene que cumplir porque ya Él sabía todo lo que venía. Él no quería esto, hermanos, pero Él sabía todo lo que venía y por eso hay alguien que detiene la maldad en la tierra y eso somos tú y yo. Cuando estamos de rodillas, cuando hacemos oraciones ya diferentes a lo que yo necesito, sino por los otros. El Señor nos llama a pedir, sí, como decía la hermana. Tenemos que pedir, tenemos que orar, tenemos que clamar, pedir por nuestra familia, sí, pero también pensar en los otros que no conocen la gloria de Dios. Pedir y también el Señor nos llama a darle. Miren, cuando este grupo, esta línea, yo decía, Señor, mira cómo la tierra se está llenando de tu conocimiento, todos los espacios que se han ido llenando en esta línea y en muchas líneas de oración que yo conozco. Esta línea donde yo tengo conocimiento empezó con un programa que se llama De Mujer a Mujer, que precisamente es hoy a las 2 de la tarde. Después escuché del viernes, pude ver del viernes Restaurando a la Nación, ¿verdad?
clamando por la nación, por sanidad de la nación, en las naciones de la tierra. Y así se fueron añadiendo, sumando, multiplicando tiempos de oración. Ahora 40 días de oración, día de empresario, día de las parejas, tantas cosas que se ha ido multiplicando. ¿Por qué? Porque el propósito de estos tiempos es estar en relación con Dios y traer a las personas conocimiento del Señor. Llenarnos nosotros, no para quedar nosotros llenos, sino para poder transferir el conocimiento de Dios. Es que somos portadores de la gloria desde el principio, desde Moisés. Cuando Dios le dijo que construyera el arca, que construyera el templo que iban a portar, el tabernáculo, había un arca, y esa arca era donde Dios manifestaba su presencia. Esa arca estaba en el lugar santísimo. Era una caja de madera y cubierta en oro. La madera significa, era símbolo anunciando que vendría el Mesías, anunciando la humildad. Madera representa la humildad. Y el oro que veía descender mi hermana adorando al Señor y diciendo en la madrugada que veía oro que descendía, que era el oro, porque Él es el dueño del oro y de la plata, pero también el oro representa la gloria de Dios. Entonces, esa arca portaba la ley, pero también colocaron la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, esa ley es la palabra. Nosotros tenemos que portar la palabra. Nosotros no podemos caminar en emociones que yo siento, que yo hago, que yo no. Es la palabra que está en nosotros, que tiene que salir de nuestra boca y que esa palabra tiene poder. Esa palabra es la que cambia. Esa es la palabra que transforma. Esa es la palabra que liberta. Esa es la palabra que rompe toda piedra y todo corazón de piedra se rompe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por la palabra. Eso es lo que portaba el arca, la palabra, y luego se colocó la vara de Aarón que estaba seca y reverdeció. Quiero decirles que para ser portadores de la gloria de Dios, nosotros tenemos que amar, que desear, que anhelar la presencia de Dios. Cuando esa vara de Aarón se colocó allí en la caja, en el arca, esa vara reverdeció. Si tú y yo nos metemos en la presencia de Dios, si tú y yo entregamos, nos despojamos de lo que nos impide estar en la presencia de Dios, tú y yo tenemos que reverdecer, porque hay muchas vidas que se han secado. Aquí yo tuve que abandonar muchas cosas, muchos tiempos de ocupación para estar en la presencia de Dios. Y ahora ya ni me deja dormir el Señor, porque anhelo su presencia. Miren lo que dice el profeta Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Una persona que ama su presencia, desea estar en todo el tiempo con el Señor. No, yo tengo que trabajar, mira. A veces salimos a las calles, vamos a hacer algo y nosotros nuestro corazón está brotando una alabanza, le estamos dando gracias a Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo que tú y yo portamos. El Espíritu que da vida, el Espíritu que liberta, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos rejuvenece, el que nos renueva. Estamos en un tiempo de renovarnos, en un tiempo de cambiar, porque cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, la tristeza se va, el dolor se va, la angustia se va, la desesperación se va, el desánimo se va. Y todo lo que nos atormenta, yo lo viví. Después de la muerte de mi mamá se presentaron muchas circunstancias. Yo vivía en una angustia, yo me levantaba temprano y la angustia estaba allí, pero yo empezaba a adorar a Dios, empezaba a alabarlo, Dios me dio lenguas, empezaba a adorarlo en lenguas, empezaba a exaltarlo en lenguas. Mi esposo me dijo, estate quieta, iba a la iglesia, soy un pastor de una iglesia bautista, Centro de Adoración, Casa de Jehová. Aquí está la persona que fue mi pastora, el instrumento que Dios usó para conocer al que hoy es mi esposo, la pastora Luz Marina Marín. Le doy gracias a Dios por ella. Y yo allí
cuando llegué a esa iglesia también yo le decía, pastor, yo quiero ayunar. Y yo me metía sola en ayuno y ahí el Señor me hablaba y el Señor fue levantando, ¿verdad? Es buscar a Dios en ayuno, en alabanza, en oración, en lectura de la palabra, en vigilia, es dedicarle al Señor ese tiempo de estar ayunando, de estar en su presencia. Pero es importante alabar a Dios. El Salmo 100 dice, entrad a sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Por eso la hermana, la pastora, la profeta Yudetka decía, alabemos, preparemos la atmósfera, adoremos. Hermano, cuando usted adora, cuando usted alaba, la atmósfera de Dios cae de una manera tan poderosa que miren, los demonios tienen que oír. David cuando tocaba el arpa, ese demonio que atormentaba a Saúl, huía, porque los demonios no resisten la presencia de Dios. Y aquí hay muchas personas que son adoradoras, pero muchas veces nos desenfocamos porque viene el problema, porque viene la circunstancia. David decía en el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tenemos un tiempo de orar, de pedir, un tiempo de contarle al Señor nuestros problemas, porque yo le digo, Señor, tú eres mi amigo, tengo un esposo que es mi amante, mi amigo, mi hermano, es todo lo que Dios me ha regalado, pero para mí, por encima de él, como yo le dije, primero es mi Dios, Él es mi todo. Dios te ha puesto al pie mío, pero Dios es mi todo. Y una cosa hermosa que uno vive cuando está adorando de Dios es que pasa del tiempo de pedir, del tiempo de desahogarse, porque hay cosas que solamente me desahogo con él, con mi amado, con mi amigo, y empiezo a contarle las circunstancias porque hay que desahogarse, hay que sacar. Nosotros con las pastoras nos reunimos acá, es una bendición, y muchas pudimos contar cosas porque necesitamos tener a alguien que nos escuche. Mire, hay que desolinear, como yo aprendí estudiando psicología, que hay que sacar lo que estorba, lo que está en nuestro corazón, lo que nos enferma, lo que nos deprime y solo no lo podemos hacer. Sí, tenemos a Dios, pero también podemos contar con una persona íntima que tú sabes que le vas a contar y eso queda allí y te desahogas y sientes paz. Pero también tenemos que tener un tiempo de deleite con Dios. Y ese deleite, mira, amado hermano, aquí estamos en grupo, qué lindo es tener un altar en grupo, pero también tenemos que tener un deleite en nuestra intimidad, en nuestro tiempo a solas con nuestro Dios, donde podemos solamente contemplarlo y a veces hay momentos en que uno solamente se queda callado y respira la presencia de Dios. Yo sé que a ustedes muchas les ha pasado que respiran la presencia de Dios y se queda quieto y callado, como dice el salmista David, estaré quieto en silencio y esperaré. Entonces, el salmista David dio mucho testimonio de anhelar la presencia de Dios. Él decía, temprano yo te buscaré, ¿verdad? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde no hay aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Era un anhelo por la presencia de Dios, tanto que cuando él pecó, la presencia de Dios se tiene que alejar. El Señor no se aleja de nosotros, no nos abandona, pero nosotros dejamos de experimentar la presencia de Dios y eso fue lo que a él más le dolió. Lo que más le dolió a él fue no sentir la presencia de Dios. A él no le dolió la muerte de su hijo, a él no le dolió lo que ocurrió en su casa, en su familia, no, a él le dolió fue la presencia del Señor alejada de él. Por eso él decía, Señor, vuélveme el gozo de la salvación, porque es que en su presencia, amado hermano, amada hermana, usted lo sabe, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Muchas veces he entrado a la alabanza llorando y salgo riéndome, salgo gozándome, porque es que en la presencia de Dios el gozo puede entrar en plenitud en la medida en que tú y yo nos metemos con él. Entonces, quienes portan la gloria de Dios son personas que aman la presencia de Dios. Allí en la presencia de Dios nosotros somos sanados. En la presencia de Dios la angustia se va, lo repito nuevamente. En la presencia de Dios
aún somos renovados, aún muchas veces nuestro rostro cambia en la presencia de Dios. Porque cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro brillaba tanto, era tanto lo que él brillaba, que lo que él portaba era tan grande que los demás no podían resistir lo que él traía, la presencia en plenitud, y tuvo que cubrirse, tuvo que colocarse un velo. Pero hoy te digo, el velo del templo fue rasgado. Jesucristo con su cuerpo rasgado, rasgó lo que nos separaba de Dios. Y hoy podemos, si nosotros queremos entrar a su presencia, tenemos que aprovechar esa libertad. Podemos disfrutar con toda libertad, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Los que aman su presencia son adoradores, son llenos del Espíritu Santo y hay libertad. Es importante nosotros todos los días tener relación. Yo empiezo con el Padre, después paso con Jesucristo, el Hijo y el amado Espíritu Santo de Dios, que Él nos habla aún cuando estamos dormidos. Aún cuando estamos allí cayendo en el sueño, Él allí nos está hablando, nos está ministrando, está aconsejando a nuestra conciencia. No ignoremos al Espíritu Santo de Dios. Pero también una persona portadora de su gloria es una persona que es humilde. Hablamos del orgullo. Ahorita hablábamos del orgullo, y la palabra de Dios dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que merece. Que ninguno vea a los demás como por debajo. Nosotros no podemos ser superiores a los demás. Nosotros somos del mismo Padre. Entonces, en Isaías 57:5 dice: yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu del humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una persona humilde reconoce de que nuestras actitudes y talentos son dones que vienen de Dios. No podemos sentirnos más porque yo soy una persona que predica, como decía la pastora Emma, porque Dios me usa, porque no, nosotros tenemos que creerle que Dios, y oro porque Dios use a todos los miembros de la iglesia, a todos mis hermanos, porque Él a cada uno le da su don, le da el ministerio para que sea reconocido, no nosotros, sino sea reconocido Él, y la gloria sea para Jehová. Él derrama su gloria sobre nosotros para su gloria, no para nuestra gloria. Entonces, una persona humilde es una persona que tiene total dependencia de Dios, no depende de sí mismo. Es una persona que no tiene altivez, que no es prepotente, es una persona que se quebranta en la presencia de Dios, que rompe su vaso de alabastro delante de Dios, que sabe lo que dice su palabra. Separado de mí, nada podéis hacer. Ahí alguien escribe diciendo: sí, somos siervos inútiles, porque a veces nos sentimos mal, porque yo hice más que aquel. No, hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es humildad. Eso es saber de que Dios es el que nos está formando. Hemos oído mucho de los procesos en que cada uno han estado. Yo también he estado y seguimos estando en procesos, pero es porque Dios nos quiere formar para cuando la gloria de Dios se manifieste en su plenitud, nosotros podamos saber llevar esa gloria. Esos tiempos son hermosos porque son tiempos de preparación. Dios, para que nosotros seamos portadores de su gloria, también tenemos que ser personas enfocadas. Eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia, como decía el testimonio de la hermana, que ella tenía un problema tremendo, y la hermana, la pastora o profeta María Ángel, le habló y le dijo: no te desenfoques. Nosotros nos desenfocamos fácilmente mirando las circunstancias, los problemas, y sentimos angustia, nos desesperamos, nos angustiamos porque dejamos de mirar al santo. Yo muchas veces decía esta palabra que está en Hebreos capítulo 12, en verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo pensaba: no, yo no pongo los ojos en el hombre, yo no pongo los ojos en el pastor, yo no pongo los ojos en la hermana, yo no pongo, pero nos desenfocamos cuando miramos nuestras circunstancias. A veces
nos levantamos y en vez de adorar a Dios, se está pensando en el problema, en la circunstancia, en la situación que se está viviendo, y no se acuerda la persona de que hay un Dios poderoso, se olvida. El salmista David tuvo un momento de crisis, momentos de dificultades, donde él decía: clamé a Jehová mi angustia y él me escuchó. Un momento en que yo temía, clamé a Dios y él me escuchó. Pero un día dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no tenemos que esperar los problemas para alzar los ojos a los montes. Nosotros no podemos esperar los momentos de pérdida para alzar los ojos a los montes. En todo tiempo nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestros tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfocados nuestros ojos en Jesús, pero también tenemos que tener pendiente que hay una gran multitud que está atento de nosotros, que está atento de nuestra vida. Por tanto, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, tenemos una nube de testigos. No podemos desenfocarnos. Miren, nosotros, así como somos a solas, así como estamos en el tiempo de la presencia de Dios, tenemos que ser iguales. Tenemos que ser iguales en la casa, tenemos que ser iguales en la iglesia, tenemos que ser iguales donde vamos. Como decía la hermana, tenemos que caminar sin máscaras, porque eso es pura hipocresía y falsedad. Y nosotros, si somos portadores de la gloria de Dios, tenemos que aprender a caminar llenos de la presencia de Dios, y esto nos lleva a dejar la religiosidad, la idolatría, las máscaras. Por eso en el libro de Hebreos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué es el peso? Nosotros a veces cargamos muchos pesos. El problema de mi mamá, el problema de mi casa, el problema de mis hijos, el problema de la iglesia, el problema del hermano, y nos cargamos la carga nuestra, la parte económica, la parte sentimental. Las cargas nos pesan, nos agobian, nos cansan, nos desaniman, nos desalientan, y cuando va a la presencia de Dios no tienes aliento. Despojémonos de todo peso, de toda carga. Jesús dijo: venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todas esas cargas nos separan muchas veces de Dios. Pero él dice: despojémonos de todo peso y del pecado. El pecado nos asedia desde que nos levantamos. Peleamos con la persona inmediatamente, con la persona que tenemos cerca. El pecado nos asedia en nuestros pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que no? A través de la duda. El pecado entra en nuestro corazón. La hermana decía: despójate del resentimiento, del rencor. Yo te digo, las zorras pequeñas entran en el corazón, como dice Cantares. Las zorras pequeñas, por muy pequeñas que sean, acaban con las grandes viñas. El resentimiento, la amargura, la crítica, la falsedad, el chisme, la murmuración, la envidia, los celos. Despojémonos de todo esto. Despójate de lo que te está separando de Dios. Yo quiero despojarme de lo que me separa de Dios, mis pensamientos, los celos, la duda, la falta de fe. Despojémonos de la pereza, de la pesadez, del desánimo, del desaliento. Hay que despojarse para ser renovado. Hay que quitarse las vestiduras viles, las vestiduras viejas, las vestiduras para ponernos esa nueva vestidura que habla el Señor. Porque dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero eso no es para los recién convertidos, es para todos, que hay que permanecer en Cristo, que hay que permanecer en la palabra, que hay que permanecer con los ojos puestos en Jesús. Jesucristo, cuando partió antes, cuando celebró la Santa Cena, dijo: todo esto háganlo en memoria de mí, porque muchas veces nos olvidamos del
amor que Dios mostró a nosotros a través de Jesucristo. Nos olvidamos de su sacrificio, nos olvidamos del Rey. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él, sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No olvidemos del amor de Jesús. No olvidemos. A mí me enamoró fue Jesús. Cuando yo vi sus brazos abiertos por amor a mí. Cuando supe que él me amaba a pesar de mi condición, a pesar de mi pecado. Aunque tuve una vida normal, una vida de estudiante, una vida de trabajo, de ayudar en casa, mi mamá con la panadería, porque ella enviudó cuando era muy joven, con 9 hijos. Pero yo había desechado a Dios por el estudio, porque decían que el que creía en Dios, porque Dios no existía, nos enseñaron el ateísmo, que era solamente un pensamiento de las personas débiles que necesitan buscar ayuda, y esos pensamientos yo los tenía. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios, y cuando él entró a mi vida, cuando yo tuve ese encuentro con Dios, me tiré a llorar de rodillas y le decía, Señor, perdóname. Hoy te entrego mi vida hasta que tú me lleves contigo. Yo no quiero separarme de ti. Me aprendí esa cita bíblica. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Angustia, persecución, hambre. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nunca bajar la mirada de Jesús, seguirlo amando. Dar conocimiento de la gloria de Dios es hablar de Jesús. Jesús fue el portador de la presencia de Dios en el nuevo pacto. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué fue lo que dijo? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido para sacar de la cárcel a los presos, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para sacar de la cárcel a los presos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios está conmigo. Hay un mundo que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay gente que están esclavas en la cárcel del alma. Hay gente que desean quitarse la vida. Hay jóvenes que están en la drogadicción. Hay niños que los están desviando, y nosotros tenemos que ser portadores de la gloria de Dios, porque cuando un hijo de Dios va lleno de la gloria de Dios, los demonios tienen que huir. Yo me acuerdo que una vez íbamos, mi esposo y yo éramos novios, y llegábamos de Chalón, y él cogía para su casa y yo llegué a mi casa. Vivíamos siempre lejos, y cuando llego me llaman. Mi novia está endemoniada. Necesito que vayan porque me están llamando que está endemoniada, que hay un demonio que la está atormentando. Y llama a Wilbur, y yo enseguida tengo que esperar un rato porque en ese tiempo no había celular. Y lo he llamado y le digo, vente, me estoy lista, no me he cambiado, vamos, porque era cerca de mi casa del silencio. Y nosotros decidimos ir, eran ya casi las 10 de la noche, y cuando nosotros tocamos el timbre, el demonio en esa mujer empezó a gritar y decía, no, a ellos no, a ellos no los traigan, no los traigan. Y nosotros subimos, sentíamos como esos pasos fuertes que van subiendo las escaleras, y subíamos y subíamos. Y cuando llegamos empezó a gritar y le decía a su familia, saquen las cruces, saquen todo lo que quieran hacer, pero a mí no me van a hacer nada. Pero cuando nosotros llegamos, yo me quedé callada y le dije a mi esposo, voy a decirle algo en el oído. Y le dije, demonio de show, te ato, te amarro, te ligo y te encadeno en el nombre de Jesús, y te callas. Dejó de gritar. Y después yo le dije, saca el resentimiento que hay en tu corazón. Porque mientras ella no sacara el resentimiento, nosotros podíamos echarlo fuera todos los demonios y se iban a reír de nosotros. Porque una raíz de amargura contamina.
Y entonces yo le dije a toda la familia que salieran y nos quedamos nosotros dos nada más. Qué reciente, y ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, no paraba de llorar. Y cuando abrió su boca, dijo, sí, mis padres no me han amado, mi hermano, empezó a llorar, a llorar, a llorar. Entonces ahora yo le dije, vas a perdonar a tus papás con esta oración y le vas a pedir perdón a ellos. No tuvimos que sacar ningún demonio porque fue descubierto con la presencia de Dios y para la gloria de Dios fue descubierto el demonio que la estaba atormentando, el demonio de resentimiento, de odio, se unió con otros demonios que querían destruirla, querían acabarla. Pero cuando llega un hijo lleno de la gloria de Dios, al lugar que tú vayas, la presencia de Dios cae. Y si hay escasez, como decía la hermana, pídele al Señor. El Señor actúa, el Señor llega. El Señor, tú llegas a una empresa que está quebrada, y llega un hijo de Dios lleno de la gloria de Dios. La presencia de Dios empieza a revelar. Saca saca esto. Así pasó con un empresario de la iglesia. El Señor le mostró a mi esposo, aquí el Señor quiere hacer algo nuevo, pero hay cosas que tú tienes que sacar. Y hoy él da testimonio de todo lo que Dios ha hecho en su vida, en su casa, en su familia, para la gloria y honra del Señor, porque toda la gloria es para él. Miren, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque la Biblia dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Esta es la última señal. Y entonces vendrá el fin. Es necesario, el Señor está esperando que la iglesia se levante. Nosotros tenemos que detener las obras del diablo, pero también actuar multiplicando la palabra del Señor. Este es un medio que Dios ha usado para multiplicar su palabra. Es un medio donde Dios ha sanado, ha libertado. Desde aquí el Señor ha libertado a personas. Desde aquí, de este medio, de las plataformas, hemos visto cómo personas han sido libres. En la época de pandemia había liberación telefónica por llamadas. ¿Por qué? Porque Dios usa todo esto no lo inventó el hombre, esto lo permitió Dios. El Zoom existe desde antes, desde mucho antes de la pandemia. En la televisión vemos el Zoom, pero nosotros no usábamos estos medios virtuales. Y a pesar de que ya estamos congregándonos en la iglesia, nos estamos reuniendo, seguimos teniendo esos tiempos donde nos unimos por cualquier circunstancia y hacemos eventos donde Dios sigue multiplicando los tiempos. Entonces, amada iglesia, Dios nos ha llamado a predicar. Dispongámonos, dejemos el pecado, seamos obedientes, seamos personas que abandonamos, como decía la hermana, el matriarcado. Nosotros muchas veces queremos ser las que mandamos y no le dejamos el lugar al sacerdote de la casa. Tenemos que ser, así como dice la palabra, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Por eso hoy, esta es la palabra. Tú y yo somos portadores de la gloria de Dios. Tenemos que ser conscientes que es la presencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu de Dios en nosotros, que Él quiere moverse. Por eso hoy te digo, no te sientas poca cosa, no te sientas que nadie te tiene en cuenta. Alaba a Dios porque eres portadora de la gloria de Dios. Dile, Señor, gracias porque soy un instrumento en tus manos. Y allí en tu secreto, en tu tiempo de oración a solas, Dios te está revistiendo, Dios te está levantando, Dios te está dando respuesta, Dios te está consintiendo, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios nos ama a todos por igual, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Yo vi la gloria de Dios en la pastora Emma, cuando yo veo cómo entró la aceleración en su vida, cuando ella llegó, venía de un proceso de restauración a través de la pastora Luz Marina, que la estuvo ha estado enseñando, guiando, y cuando llegó aquí yo me quedaba sorprendida de verla y salió de aquí, de la iglesia a otra. Yo me acuerdo que ya estaba cerrando
el encuentro que tuvimos nosotros con Dios, y de pronto me viene a mi mente Emma. Emma Leos. Y yo decía, pero había tanta gente y el Señor, ¿dónde está Emma? ¿Dónde está Emma? Tengo una palabra para ella, tengo una palabra para ella, tengo una palabra para ella. Y yo, Dios mío, pero ¿dónde está? Yo, ya el pastor Edwin Torres estaba cerrando, ya va a cerrar y soy portadora de esta palabra y no sé, ya no se la voy a poder dar porque es el momento de la unción. ¿Y yo qué hago, Señor? Y yo oro y de pronto la encuentro por un rinconcito con las manos levantadas. Ni me acuerdo qué palabra fue. No le puedo decir porque la gloria es para Dios, Él habla y uno, de pronto, pastora, mi Señor me dio esto y no, yo ni me acuerdo, porque la gloria es para Él. Solo sé que vi la palabra y ella empezó a llorar. Me dijo, eso es lo que yo estaba esperando de Dios. Entonces, tú tienes una palabra. No, yo no soy profeta, tú tienes el corazón lleno de palabra. La palabra profética más segura es la Biblia. La Biblia. Dios te revela una palabra para un enfermo y esa palabra le da vida. Dios te revela una palabra para una persona que se quiere quitar la vida y esa palabra lo liberta de ese demonio de muerte. Dios te da una palabra que tú tienes que leer la palabra, comerla, meditarla, compartirla. Eso trae vida. Porque la palabra de Dios, Jesús dijo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Vida es la palabra para los que la hallan y es medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso, mujeres, varones, todos, el Señor nos llama a llenarnos de la palabra, como dijo el salmista David, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero.